vivir es hermoso, la vida es hermosa, Amén. pero hay que saberla vivir. Si quieren, acomódense en otros lugares para que puedan ver bien. Hay que saberla vivir, ¿cierto? Porque si no la sabes vivir, es una paliza. Pero la vida es hermosa, Dios nos creó para que vivamos felices. Y el pecado nos ha apartado a nosotros de esa felicidad. Pero conforme nosotros recibimos a Cristo y pasamos de muerte a vida, el Señor nos va mostrando cada día más cómo es que nosotros tenemos que vivir para poder parecernos a Él, porque Él es feliz. Pero si nosotros no lo seguimos a Él, pues seguimos al enemigo, y lo hemos hablado muchísimas veces. Seguimos al enemigo y el enemigo se ocupa de destruirnos. Aquí hay una situación de voluntad, ¿cierto? Porque, bueno, yo vengo con este fuego en el espíritu hoy porque ayer estuve con una persona que toda la culpa se le echaba a Dios, ¿no? Todo lo que le pasa es culpa de Dios. Oye, ¿por qué no estás trabajando para el Señor? Ah, pues pregúntale a Dios. Oye, ¿por qué no estás feliz? Ah, pues pregúntale a Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Todas las responsabilidades de Dios? No. Dios nos creó con un libre albedrío para elegirlo a Él, que nosotros elegimos el mal, pero Él, en su benevolencia y en su sabiduría, quiso mostrarnos ese mal y ese bien, para que nosotros pudiéramos elegir y ser esa creación especial que Él quería que nosotros fuéramos. Una creación que tiene una posición en la eternidad que nadie va a tener. Nosotros somos hechos semejantes a Él. Él escoge todos los días amarte. Él no te ama porque te ama, Él escoge amarte. Su decisión es amarte. Y es lo que Él quiere con nosotros, que nosotros escojamos. Y la verdad es que yo viendo a esta persona ayer, dije, wow, me vino de lujo para dar esta prédica, ¿no? Que se llama Revolcándose en el fango del remordimiento. Sé que es un título medio especial, pero en realidad es lo que ha sucedido en nuestras vidas en muchas ocasiones. No discernimos entre el arrepentimiento y el remordimiento, y nosotros nos revolcamos en el fango del remordimiento y decimos, ¿por qué no salgo? ¿Por qué no salgo? ¿Por qué no cambia mi vida? Porque aquí hay un problema muy fuerte. El remordimiento es muy diferente a lo que es el arrepentimiento. Y hoy lo vamos a ver, y hoy vas a tener la oportunidad de salir de ese rollo. Imagínate qué padre. Hace muchos años. Les explico esto antes de empezar la prédica. Yo estaba en un lugar y unas personas me empezaron a gritar, no sé si lo provoqué o no, yo no me di cuenta, pero me empezaron a gritar horrible. Yo agarré mi coche y mi hijo, me regresé a la Ciudad de México. Dije, yo no voy a estar ahí con esa gente. Pero yo regresé llorando todo el camino y decía, ¿por qué me gritaron? ¿Qué hice? Y cuando llegué a la casa me arrodillé, porque ya saben que ustedes saben que yo hago esto, ¿no? Cuando tengo una bronca muy fuerte, pongo un cojincito, me arrodillo. Señor, ¿qué hice? Señor, estoy mal. Señor, es persecución, es oposición, estoy mal yo. Y me arrodillé y dije, Señor, ¿por qué no siento arrepentirme de esto? Y me dice el Señor, fue la primera vez que yo escuché esto clarito. Me dice, no sientes arrepentirte porque no tienes que arrepentirte de esto. No fue tuya la culpa y estás revolcándote en ese remordimiento que te está poniendo el diablo para acusarte a ti de algo que hicieron ellos. Señor, ¿eres tú? Y me dijo, sí, soy yo. Le dije, ¿qué me estás enseñando, Señor? Pero te estoy hablando hace 20 años, 15 años. Me dijo que tú no tienes que arrepentirte de lo que tú no has hecho. Que muchas veces un arma tremenda del diablo es el remordimiento para meterte a ti en una culpabilidad y una condenación de lo que tú no has hecho. Porque ahorita vamos a ver que de lo que tú has hecho sí te tienes que arrepentir. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero el arrepentimiento lo produce el Señor. Vamos a ir desglosando la prédica. Y ahora vamos a ver cómo aquí están versículos que nos hablaba esta persona ayer en la prédica. Que yo creo que fuimos a mostrarle a esta persona que está mal. Que no puedes dejarle todo a Dios, ¿no? ¿Cómo? Entonces,
¿qué responsabilidad tienes tú como creyente, como hijo de Dios, como rey y sacerdote? ¿Qué responsabilidad tengo yo si yo estoy conociendo? Yo leo la palabra todos los días, ¿para qué la leo? Si la responsabilidad no es mía, pues ¿para qué Dios me dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y tú me vas a decir, ay, es Antiguo Testamento. Antiguo y Nuevo, hermano. Porque el Señor plasmó su mente, lo que quiere que conozcamos de su mente, en la palabra. Entonces tú no puedes separar, en el Antiguo, si te dice que tú tienes que arrepentirte y apartarte, es antiguo. No es antiguo. En el Nuevo también te lo dice. Te está hablando en todo momento que tú no retengas el pecado, que tú te apartes del pecado, para que todo te vaya bien, ¿no? Amén. Con mayor autoridad, con mayor poder, porque en el Nuevo dice, os he dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Y tú vas viendo cómo si tú te vas alineando al Espíritu Santo, a lo que el Señor te habla en la palabra, tú vas viendo cómo tu vida va mejorando. ¿O no, chavos? Es una vida de victoria la que tienes ahora. El árbol por su fruto se conoce. Entonces, hoy vas a entender otro precepto, otro principio, que a ti te va a ayudar a no caer en las garras de Satanás. Porque, como les dije el otro día, el problema no es dejar el pecado, el problema es discernir qué es pecado, porque como hay un maná escondido, como la palabra tiene revelación para el que la busca, para el que busca la mente de Dios, es una bronca a veces entender lo que es pecado y lo que no es pecado. Este es el problema. Y yo vi a este muchacho ayer, de veras me la pasé orando, porque lo vi y dije, este muchacho está en pecado, está acusando a Dios de pecado y no se da cuenta, pobrecito. Por eso su vida, pobrecito, por eso su vida está súper mal, su negocio muerto, se murió su negocio, su casa hecha un desastre, hermano, no te puedo explicar, un desorden, su vida, un dolor, una soledad. Tiene como 40 años en Cristo este chico. Bueno, chico, está más viejo que mi abuelita. Pero aparte no solo que está viejo, sino que yo no quiero llegar así a la vejez. Yo quiero ser una viejita alegre, feliz, contenta, que sirve a Cristo, fuera de enfermedades, fuera de dolores, fuera de desiertos. No, hermano, la vida es hermosa. Solo hay que aprender a vivirla. Revolcándose en el fango del remordimiento. Proverbios 28:13. Y esta prédica la hice el lunes, así que no sabía nada de lo que iba a pasar ayer. Y todos los versículos que discutimos ayer están aquí. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Revolcándose en el fango del remordimiento se llama. Revolcándose en el fango del remordimiento. De nuevo, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Ayer este muchacho me decía, no, en 1 de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, yo ya conozco ese versículo. Pero si tú confiesas tu pecado y no te apartas, no te limpian. Por eso el remordimiento, vamos a empezar a ver el asunto de esto, hace que tú te revuelques, que tú hoy confieses y digas, no, es que pequé, Señor, y mañana lo vuelvas a hacer porque no hay un arrepentimiento. ¿Entiendes? Entonces, el problema de una persona que tú ves que vive mal y dices, no, es que yo estoy confesando mi pecado y Dios me perdona y me limpia, pero pues entonces, ¿por qué no te prospera? Entonces es culpa de Dios de que tú estés mal. Entonces tú estás hecho, no, tú estás re bien, pero aquel está súper mal porque entonces Dios no tiene misericordia y no tiene amor. Y este chico cree en la prueba, ¿no? Cree que Dios no está probando como a Job. No, hermano, se armó un despapalle ahí que tú no sabes. Porque le dije, ¿cómo que probando como a Job? No, Job no fue probado. Job
se metió en broncas con el diablo por no vivir confiado con Dios, y cuando el diablo no pudo tocar porque tuvo legalidad, pues sí, fue probada. Pero eso no es que Dios dijo, agarra a Job, porque él decía, el diablo te puede tocar cuando quiera. No, cancelo en el nombre de Jesús, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás. Y ahorita lo decimos en broma, pero a mí, imagínate que tú vas caminando por la vida cristiana súper bien, alineado con Dios, magnífico, y de repente el diablo puede hacer lo que quiera contigo porque se le antoja. Eso es una mentira. El diablo tiene la legalidad que tú le das. Ok, a menos que sea persecución por causa de la justicia. Ahí es otra cosa diferente. Pero si tú abres la puerta, el diablo puede tocarte. Si tú no abres la puerta, el diablo está a años luz de ti. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, fíjense, hay mucha gente que pide perdón todos los días por el mismo pecado. Y vuelve a hacerlo. Y vuelve a hacerlo. Y no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no hay un cambio de corazón. Porque si yo pido perdón porque te insulté y mañana te vuelvo a insultar, pues mañana vuelvo a pedir perdón y pasado te vuelvo a insultar y no, pero es que estoy en la carne, hay un desierto. No, hermano, el desierto, me dijo ayer este chico, el desierto siempre va a estar. Y yo, ¿por qué? La carne es tu desierto. No, mi carne anhela a Cristo. Hasta mi carne te anhela, Señor. Y yo no voy a vivir en un desierto. Y yo declaro que mi vida va a ser un jardín y que fructifica con la rosa de Sarón. Hermanos, ¿dónde andan estos creyentes? ¿Qué piensan de Dios estos creyentes? El remordimiento es algo completamente diferente al arrepentimiento. Y sobre todo en cuanto a los conceptos. En cuanto a los conceptos que Dios maneja en la palabra, puesto que tiene frutos diferentes. Tú ahí ves la diferencia. Ahorita vamos a ver Mateo 3:8. La Biblia dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa un fruto digno de arrepentimiento? Que si yo te insulté y yo me arrepiento, no te vuelvo a insultar. Al contrario, te voy a amar, a lo mejor no vas a ser santo de mi devoción ni voy a ponerte una veladora, ¿verdad? Pero te voy a amar y te voy a tratar bien si yo me arrepentí. Si no me arrepentí, voy a guardar rencor, ¿me entiendes? Voy a guardar coraje. Remordimiento, sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que la tranquiliza. Esto es una cosa tremenda, porque las personas, por eso confunden el remordimiento con el arrepentimiento, porque cuando el inicio de una situación donde tú tienes que arrepentirte es que sientes en tu corazón un remordimiento, sientes algo feo, sientes que tienes que ir al arrepentimiento y Dios te lo concede. Pero muchas personas no disciernen esto. Ahí voy, yo sé que ahorita les voy a explicar bien esto. Arrepentimiento, el término arrepentimiento en la Biblia, fíjense, da la idea de un cambio de mente. Fíjate la diferencia. El remordimiento tú puedes estar 1 año, 2 años, 3 años, puedes recordar lo mismo. Y hice mal, no, pero no hice mal porque él fue el que me gritó. No, pero es que a lo mejor debí perdonarlo. Sí, debo perdonarlo, pero estás ira. Y no se produce ese arrepentimiento. Hay una bronca ahí, ¿no? Fíjate, el término arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Si se iba por un camino malo, ahora se va por el bueno y ya no se regresa al antiguo. Amén. Cuando tú dejaste algo, cuando Dios te dijo arrepiéntete, esto está mal, tú dices, Señor, yo no quiero hacer más esto, perdóname, se acabó. Amén. Tú no lo vas a volver a hacer y viene la gracia, ¿no? Porque no es por nuestras obras, pero Dios te va a mostrar la gracia donde tú te arrepentiste, el Espíritu Santo te hizo que te arrepintieras y hasta ahí llegaste con eso. Amén. ¿Te ha pasado que has dejado cosas así? Sí.
Sí. ¿Cuántos han dejado cosas así? Que sabemos que Dios nos lo ha quitado, ¿no? Que sabemos que Dios nos ha dado la gracia porque nos hartamos del pecado, ¿verdad? Amén. Fíjense. Estas dos actitudes producen sin duda tristeza. Sin embargo, hay un versículo que hoy nos aclarará la diferencia de una tristeza que edifica y otra que produce el diablo para mantenernos atrapados entre sus redes. Hay dos tristezas en la Biblia. Ahorita vamos a ver. Salmo 25:15. ¿Sí? O sea, lo que quiere el remordimiento es atraparte en las redes del pecado. Aguas, porque es pecado el remordimiento. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Él es el único que hoy te está hablando y te está diciendo, a ver, sé que has vivido en el remordimiento, pero hoy te voy a mostrar si es remordimiento o es arrepentimiento. Y hoy te voy a mostrar si te tienes que arrepentir o no. Y hoy te voy a mostrar si tu pie tiene que ser sacado de la red. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La primera tristeza. Para salvación. Cuando tú pecas contra Dios te da tristeza. No es de que si sientes tristeza siempre es del diablo. No. Dices, Dios, me siento mal. Pequé contra ti. ¿No? Para salvación. Voy a volverlo a leer. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero dice de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces el diablo toma esa tristeza, si es una tristeza del mundo, siempre es producida por Satanás. Entonces el diablo tiene esa herramienta donde te hace entristecerte por algo que no puedes arrepentirte porque no es tu culpa. Sin embargo, él te mete en esa culpabilidad y en esa condenación para que tú estés amargado, para que tú peques contra Dios, para que tú pierdas el gozo, para que tú pierdas la alegría y para que no puedas estar contento con el Señor. Fíjense, ¿cómo podemos observar? Hay dos tipos de tristeza y para nosotros los cristianos es muy sencillo discernir que el mundo es el sistema constituido por Satanás sobre la tierra y el hombre. Sabemos que la tristeza sana, la tristeza buena, se relaciona con el arrepentimiento, lo cual definitivamente es inducido por el Espíritu Santo. Y también sabemos que es la forma de reconciliarnos con el Señor. Porque si tú hiciste algo malo, inmediatamente tú te apartas del Señor, porque el pecado te aparta de Cristo. Entonces la forma de regresar es decir, Señor, me equivoqué, perdóname, y el Señor te dice, ven conmigo, Amén. Yo te amo, ¿no? Amén. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, nosotros no tenemos esa capacidad de arrepentirnos, pero cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo que entra en nosotros nos lleva a que nosotros nos podamos arrepentir tarde o temprano, porque a veces somos bien duros de coco, ¿no? Y este muchacho ayer me decía, el que peca no es salvo. El que practica el pecado no es salvo, porque Primera de Juan dice que el que practica el pecado no ha visto a Dios, ¿no? Pero yo le decía, a ver, hermano, vamos hablando claro. Hay bebés que yo tengo en la congre que no tienen ni idea. Y yo no puedo comparar lo que yo vivo con lo que viven ellos, y sin embargo son salvos. Y la Biblia habla del que pasa de panzazo o habla del que pasa con grandes coronas y grandes galardones. O sea, tú no puedes decir o sea, él decía que si tú haces una cosa y la vuelves a hacer y no eres salvo, le decía, hermano, estás equivocado si es que es mi hermano.
¿Cuántas personas hemos visto que no pueden salir de un pecado y ya están, hasta que un día dicen, ya está, Dios lo hizo, salí? Entonces, están equivocados porque dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿no? Entonces, el arrepentimiento es algo que Dios produce a través de su Santo Espíritu. ¿Vamos siendo claros? Sé que está un poquito complicado entender la diferencia, pero hoy la van a entender. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. También nos habla de que el Espíritu Santo produce el arrepentimiento. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad. Y el otro, me faltó ponerlo, y escapen del lazo del diablo, en el cual están sujetos a él, ¿no? Entonces, realmente lo que hace el Espíritu de Dios es conducirnos al arrepentimiento, ¿verdad? Ahora, 1 Juan 1:9. Fíjate, este versículo es el que él decía que tú, si confiesas tu pecado, ya está, que no tienes que hacer nada, que todo ya lo hizo Dios en la cruz. Claro que todo lo hizo Dios en la cruz, pero nosotros hemos visto que si no nos apartamos del pecado, seguimos ahí, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué significa confesar nuestros pecados? ¿Qué significa? Porque a lo mejor tú has venido a decirme, pastora, confieso que soy machista, que no puedo salir de pensar que el hombre es mejor que la mujer. Ok, tenemos que empezar a trabajar, tienes que arrepentirte. Sí. Y mañana yo te veo en una actitud donde tú tratas mal a la mujer y te digo, oye, estás actuando como machista. Ah, sí, pastor, es que no lo he podido dejar. Y sigues hasta que viene el momento donde Dios trabaja en tu vida tanto que tú dices, ya no puedo ver hacia la mujer. Tengo que entender que la mujer es igual que yo. Pero ese es un trabajo que hace Dios. Entonces, ¿qué es confesar tu pecado de verdad? Porque mucha gente puede confesar, por ejemplo, el licenciado, en un juicio, alguien puede confesar que mató al individuo. Y no quiere decir que se haya arrepentido. La Biblia cuando habla de esto, habla de una confesión con arrepentimiento. Por eso dice el versículo de Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso hay una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El asesino puede decir, sí lo maté, lo está confesando, pero no quiere decir que se haya arrepentido. Que en ese caso no habría ninguna diferencia porque igual tendría que pagar su pena. Pero en el caso de Dios sí, porque si lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Entonces, ¿por qué tantas personas confiesan su pecado y no alcanzan misericordia? Porque no se apartan, son puras mentiras. Se la pasan confesando y diciendo, y sí, reconozco que hice esto, reconozco que hice... ¿Y por qué nadie tiene misericordia de ti? ¿Por qué ya nadie quiere verte? ¿Por qué ya nadie quiere estar contigo? ¿Por qué Dios te ha desechado? ¿Por qué Dios no quiere? Pues porque no te has apartado de tu maldad. Entonces, ahí está la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Es más, algunas personas pueden confesar un arrepentimiento y no sentirlo. Tú vas a ver el fruto del arrepentimiento cuando alcance misericordia a la persona. Cuando tú veas, a veces ustedes vienen a mí y me dicen, pastora, hice esto, y yo te sigo camoteando una semana, 2 semanas. Cuando yo veo que el Espíritu Santo me dice, él ya se arrepintió, ¿sabes qué? No hay problema, vente, vamos, seguimos adelante.
Porque el Señor conoce nuestro corazón y Él sabe si tú te estás arrepintiendo o no. Y tú también lo sabes, porque cuando tú te arrepientes, tú tienes paz, hermano. Vuelves, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, en el que se encuentran cautivos a voluntad de Él. Si tú no te has arrepentido, tú estás a voluntad del diablo, porque le has dado esa autoridad al diablo. Por eso es tan importante, chicos, entender hoy que el diablo muchas veces te ha hecho revolcarte en el fango del remordimiento. Y tienes que discernir, y tienes que detener eso y decir, hasta aquí llegaste, Satanás, tú no me tocas. Señor, si me tengo que arrepentir de algo, dime. No, Diana, ok, entonces sigo adelante y te reprendo, diablo. Te reprendo y te mando a lugares secos a donde perteneces. Aléjate de mí, resistirás al diablo y el diablo huirá de ti. Es muy importante. Segunda de Pedro 3:9. El Señor, dame gracia, por favor, para transmitir esto. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y esto no es solamente para la salvación. Esto es para todos los días. Oye, Señor, tú me has prometido algo y no me lo has cumplido todavía. Bueno, yo estoy esperando que tú te arrepientas. Sí. No puedes dejar de todo a Dios y decir, no, es que no soy bendecido porque Dios no quiere. Hermano, vamos hablando algo claro. Si tú haces eso, tú estás acusando a Dios de pecado. Porque si dependiera solamente de Dios, tú tendrías que estar fructificado, sano, salvo, levantado, prosperado en tus finanzas, porque ese es el corazón de Dios. Sí. Pero ¿por qué Dios no lo hace? Porque hay un impedimento en tu vida para que Él te dé la bendición. Por eso este versículo me encanta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está hablando de completar el cuerpo de Cristo para que venga el arrebatamiento, para los tiempos finales, pero también está hablando para presentarte a ti como una iglesia pura y sin mancha, ¿no? Sabemos que es solamente por la sangre de Cristo, pero qué padre que Dios pueda cambiar tu vida, como decía una vez alguien, ¿no? Que le dio COVID y dijo, Señor, no permitas que llegue delante de ti avergonzado, dame chance, por favor, necesito cambiar. No quiero llegar avergonzado delante de ti. ¡Qué padre! Y eso es algo que todos tenemos que decir. Señor, cuando te vea, que pueda decir, hice lo que pude hacer y me esforcé, Señor. Porque tenemos un compromiso con Dios, ¿o no? Sí. Entonces no puedo entender a gente que diga, no, todo depende de Dios, no me digas. Entonces, que Dios sería re malo si nosotros no tuviéramos todo lo que necesitamos. No, mi hermano, tú vas prosperando en la fe. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Tu alma es tu pensamiento aquí. Por eso es muy importante entender esta diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, porque si hay algo de lo que te tienes que arrepentir, te tienes que arrepentir. Amén. Si hay algo que es remordimiento, tienes que desecharlo porque es pecado. Sí. ¿Ok? Segunda de Crónicas 4, 7, 14. Y no sabemos de memoria este versículo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén. Depende de mí también, ¿no? De que yo me humille delante de Dios y le diga, Señor, por favor ayúdame, me quiero convertir de mis malos caminos. La Biblia dice, venid luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra,
mas si no quisieres y no oyeres, seréis muertos a espada. Cancelamos aquí, todos van a comer el bien de la tierra. Tómalo y dile, Señor, ayúdame. Yo necesito servirte, necesito amarte, necesito hacer lo que es agradable delante de ti, necesito cambiar mis generaciones, necesito cubrir a mis hijos, necesito que mi vida sea una vida de gozo, levantarme contento, acostarme contento, saber que estoy sirviendo y que estoy haciendo lo que es bueno delante de ti. Y no echándote la culpa, Señor, y diciendo todo el tiempo, ay, es que estoy en prueba. ¿En prueba de qué, hermano? Prueba, pero para nada. Dice, si alguno es tentado, no piense que es tentado de parte de Dios, porque Él no puede tentar a nadie y ser tentado por el mal, sino que cada uno es atraído de su propia concupiscencia, ¿no? Entonces ahí es donde tú vas a entender que cuanto más te alejes de Satanás, más feliz vas a ser, porque estarás tú imitando a tu Dios, haciendo lo que tu Dios dice. Tus pies serán sus pies, tus manos serán sus manos, tus ojos serán sus ojos, y tú podrás mostrarle al mundo que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre, y que Él está esperando para tener misericordia, y que Él no te va a querer andar metiendo en pruebas. A lo mejor prueba tu carácter, no, ay, de que tengo que soportar a la tía Juanita, no esta, otra. Ay, que híjole, iba por la calle y alguien me dijo algo feo y tuve que decir, Señor, yo lo amo, lo perdono y lo suelto. Pues Dios prueba tu carácter. Pero como yo le decía ayer a este chico, Dios no te va a dar un cáncer para que tú cambies. Ah, lo permite. No, lo tiene que permitir porque es soberano de soberanos, pero tú abriste la puerta. Sí. Y si ustedes aprenden esto, ustedes van a prosperar más de lo que han prosperado, porque yo sé que todos han prosperado. Por eso dice que nos tenemos que humillar, y dice, si se convirtieren de sus malos caminos. Uy, entonces yo estoy aquí esperando para darles el amor con el cual los creé, el plan con el cual los creé. Chicos, qué felicidad. ¡Qué felicidad! ¿Sabes qué me decía este cuate? No es cierto, tú puedes estar súper bien con Dios y puede el diablo venir y hacerte pomada. ¡Ay, no es cierto! No. Y lo hemos vivido. Hemos vivido que desde que entendemos esto, el diablo no puede tocarnos. Y estamos fascinados de la vida, cerrando puertas, cerrando lo que sabemos que hacemos mal. Sin embargo, existe el remordimiento. Ahí vamos. Que a menudo nos causa una terrible confusión. El remordimiento lo primero que te causa es confusión. Vamos a ver, si tú te presentas delante de Dios y tú hiciste algo y le dices, Dios, hice mal, Él inmediatamente te va a decir, sí, hiciste mal y tienes que pedir una disculpa. Ok, Señor, gracias. Y tú hablas, ¿sabes qué? Discúlpame, hice mal en lo que hice. Si es remordimiento, vas a empezar a sentirte confundido. Híjole, lo hemos vivido. Una terrible confusión, puesto que hay dos formas de sentir remordimiento. Primero, cuando lo que se ha hecho es muy malo para la persona, no tiene el más mínimo deseo, de reconciliarse con el Señor y sigue adelante con su maldad. Puede ser que sea un cristiano que no viva para Cristo. No le interesa obedecer a Dios. Como lo vimos ayer, ¿no? Y esa persona hace algo muy malo, pero como no le interesa obedecer a Dios porque tiene confusión en su cabeza, ni busca arrepentimiento ni nada. O sea, él sigue en su remordimiento. ¿Ok? En su maldad. Mateo 27:5. Y aunque este versículo es acerca de Judas y Judas era incrédulo, esto también puede pasar con un creyente en el sentido de que siga toda la vida con el remordimiento sin querer arrepentirse, ¿ok? Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Chicos, esto está tremendo. Ojalá podamos entender bien esto. El cuate sabía lo que había hecho, había vivido con Jesús 3 años, había visto los milagros, sabía que estaba mal, pero no le interesó y mejor salió y se ahorcó. No le interesó, ¿ok?
2. La segunda forma de remordimiento. La segunda opción es la que más nos interesa hoy analizar y es el arma que utiliza el enemigo para llenarnos de culpabilidad y mantenernos revolcándonos en el fango del remordimiento. Les voy a mostrar cómo el diablo lo hizo con el Señor. Nosotros a lo mejor hubiéramos caído, Él no cayó. Él no pisó el palito porque es Cristo, es Dios, ¿verdad? Pero nosotros a lo mejor hubiéramos caído. Muchas veces hay incidentes en la vida en los que nos encontramos inmersos y por más que nos presentamos delante del Señor y oramos y nos arrodillamos y creemos que somos duros de corazón, porque no nos arrepentimos, no logramos decir hice mal. ¿Te ha pasado? Que dices, es que no logro decir hice mal. Pues aunque sentimos una terrible acusación y como el ratoncito damos muchas vueltas al asunto, finalmente cuando realmente acudimos a Dios para que nos aclare lo que está pasando, nos confirma que estamos siendo torturados y engañados a través de la culpabilidad y la condenación. Yo sé que está un poquito difícil, pero si ustedes entienden esto hoy, van a salir de unas cosas tremendas. O sea, imagínate que no puedes decir hice mal, porque lo que está haciendo el diablo es engañarte, haciéndote pensar que tú tienes, por ejemplo, que pedir una disculpa y no la otra persona. En aquella ocasión que yo les dije que agarré mi coche y me salí, pues salí muy dolida. Dije, seguro hice mal, seguro soy una mala cristiana, seguro estoy mal y por eso me hablan. Bueno, un montón de cosas que pensé. Cuando yo le dije, Dios, yo le tengo que pedir perdón, me dijo, no les vas a pedir perdón. Tú no fuiste la que hiciste el daño, lo hicieron ellos. Entonces, ahí es donde tú vas a aclarar tu corazón. Fíjate, Mateo 16, 22 al 23. Obviamente, el Señor es perfecto, el Señor es puro, pero imagínate que alguien hubiera venido a decirte esto a ti. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, porque él quería ir a Jerusalén y sabía Pedro que lo iban a matar ahí, ¿no? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuántas veces viene alguien y te dice, no hagas eso, no lo puedes hacer, eso te va a hacer daño a ti, y te está metiendo Satanás algo y tú caes en esa trampa y tú te metes en un remordimiento porque sabes que tenías que hacerlo, pero no lo hiciste porque le hiciste caso a Satanás. Por eso discernir el remordimiento es muy difícil, pero cuando tú lo puedas discernir, va a ser maravilloso. Y hay un termómetro ahí muy padre, ¿sabes cuál es? Que tú quieras hacer la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos allá afuera que nunca saldrán del remordimiento porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero si tú quieres hacer la voluntad de Dios, es muy fácil, porque Dios te va a decir, no, te tienes que arrepentir, o te va a decir, aguas con el remordimiento. Sí. Ahí está la clave. Es lo mismo. ¿Cómo hago para escuchar la voz de Dios? Quiero obedecer, Él me va a hablar. Entonces, sí hay una interacción entre Dios y yo. Él me da, pero yo tengo que recibir. Yo le doy, Él recibe mi adoración, mi ministración, lo que sea, pero hay una interacción. No es de que, somos monigotes y Dios hace lo que quiere. No, tú quieres conocer, si tienes que arrepentirte, Él te lo va a decir. Sí. Y si no, te va a decir, sal de ahí, porque ya te están torturando con culpabilidad y condenación. Por eso, si ustedes se dan cuenta, a mí es muy difícil meterme condenación y culpabilidad. Ya aprendí la lección. Cuando tú quieres me quieres manipular, no, hombre, así lo agarro. Digo, no, a mí no me quieres meter culpa y condenación, porque eso no es de Dios. ¿Ok? Fíjate, otro ejemplo. Aunque el Señor estuvo siempre claro, vemos cómo el diablo ataca en cuanto al remordimiento. Hechos 21:13.
Pablo iba a ir a un lugar y un profeta, que era Ágabo, le dijo, te van a matar y que no sé qué, te van a azotar. Y entonces todos los discípulos se pusieron a llorar y le dijeron, no vayas, por favor. Entonces Pablo, Pablo era. No, Pablo es increíble, ¿no? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Ves? Le hubieran metido una culpa, entonces él hubiera estado, voy, no voy, ¿qué hago, Dios? ¿No? Y ahí hubiera estado como el ratoncito girando y girando, pero él la tenía clara. Y dijo, no, espérate, a mí no me metas quebrantamiento de corazón ni me quieras meter culpabilidad y condenación. Lo que yo tengo que hacer, tengo que hacer. En ese caso vemos como Pablo escapa de esa tristeza que produce el mundo. Y con toda sabiduría toma la decisión de no sentirse culpable. De no sentirse culpable. De no sentirse culpable. De no sentirse culpable. Así es. Tú no te puedes sentir culpable por el pecado del otro. Tú no te puedes involucrar en el pecado ajeno. Sí. Y eso es lo que hace el remordimiento. Te quiere, no, es que tú no me quieres. Es que tú no me hablas. Es que tú no me buscas. Es que viene ese ataque del diablo para meterte a ti ahí en ese remordimiento, en esa culpabilidad y condenación. También podemos recordar a los profetas, quienes hasta fueron muertos por enfrentar la maldad del pueblo de Israel. Seguramente tenían que escapar de esos terribles ataques en las cisternas y cárceles. Imagínate a un Jeremías, ¿no? Que llega y va y le dice a Sedequías, es que si te vas a Egipto, te van a sacar los ojos. Te van a matar. No le dijo que le iban a sacar los ojos, sino que le iban a matar. Y entonces agarra y lo mete a la cisterna. No, habré hecho bien, habré hecho mal. Entonces el diablo empieza ahí a atacar con el remordimiento. Pero seguramente Jeremías le dijo, Señor, ¿hice bien? Sí, hiciste bien, Jeremías, es mi palabra. Ah, Señor, gracias. Se acabó. Pero si tú te sigues con esto, el diablo se sigue y te tortura y te mete en cavernas de oscuridad porque te hace pecar en contra de Dios, porque aparte de todo no estás escuchando la voz de Dios, sino la voz del diablo. Cuidado, mi hermano, discierne y deja de revolcarte en el fango del remordimiento. ¡Wow! Amén. Quiero que vuelvan a escuchar esta prédica en su casa. Sé que no es fácil esta prédica, porque yo lo recibí de parte de Cristo esto, pero no lo había desglosado nunca. Y quizás, seguramente puedo hablarles de otras cosas que se me han escapado, que en la imperfección hablas de algo. Pero yo lo tengo muy claro en mi corazón, chicos. Yo sé perfecto que el remordimiento no proviene de Dios. Que el remordimiento lo único que hace es torturarte con culpabilidad y condenación para que tú te involucres en el pecado ajeno y que tú no salgas de mantenerte firme en la fe y que el otro arregle su bronca. Porque ¿sabes lo que hace la gente que es usada para meterte remordimiento? Esa gente siempre va a voltearte la galleta y siempre te va a hacer sentir a ti como la persona que es culpable. ¿Lo has vivido? Sí. Y esto sí sale mucho de lo que es la manipulación y el control, ¿no? Como le dijo Pedro al Señor, nunca esto te acontezca, cuídate a ti mismo, no vayas. Haciéndole pensar, oye, tú eres muy importante para nosotros, no nos puedes dejar, ¿cómo vas a hacer esto? Pero fíjate la manipulación, ¿no? Como la gente viene y te dice, oye, es que, bueno, tienes 5 días de no hablarme y la verdad es que, pues, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas tú a mí? Por ejemplo, por decirte un ejemplo tonto, ¿no? O en el trabajo, que te están manipulando a ti para que tú te sientas culpable por los errores del otro empleado. A ver, chavos, entiendan.
Que viene tu jefe y te dice, tú tienes que tomar autoridad y tú tienes, aquel empleado se equivocó, pero tú tienes que arreglarlo. Oye, pero ni siquiera es mi empleado, es tu empleado. Ni siquiera está bajo de mí. ¿Por qué me quieres meter culpabilidad? Entonces, esto es algo muy sutil, no sé si ustedes disciernen o es lo que yo les estoy enseñando, pero si ustedes lo logran discernir, esto va a ser maravilloso en sus vidas. Por ejemplo, yo ayer cuando salí de casa de este muchacho me sentí invadida por todas esas cosas horribles. Entonces tuve que empezar a reprender, a echar fuera demonios. Hoy tuve que quitar el espíritu de confusión de mi cabeza. Empecé a ver lo que había querido entrar, porque todo esto es espiritual. Y los espíritus están tratando de tomar tu mente para que tú estés confundiendo, en lugar de tú vivir claro en la palabra de Dios. Claro, si me tengo que arrepentir de algo, me arrepiento, Señor. Si no me tengo que arrepentir de algo, que se vaya a la pis con el diablo. Y tienes que aprender esto. Porque si tú te mantienes firme, ¿cómo te vas a dar cuenta? Por ese dolor, esa inquietud, esa angustia que tú tienes en tu corazón. Pero dices, Dios, pero no me puedo arrepentir si yo no hice nada malo. Y sigue la angustia. Está el remordimiento que el diablo, con lo que el diablo te quiere acusar y con lo que el diablo te quiere torturar. Y tú, fíjate, tú lo vas a hacer. Escucha bien. Fíjate. Cuando tú sientas esto, tú vas a orar y vas a decir, Señor, ¿qué onda? ¿Estoy mal? ¿Tengo que arrepentirme de esto? El Señor te va a decir, no te tienes que arrepentir. Entonces remordimiento. ¿Sabes qué? En el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te saco de mi casa, te saco de mi vida y sigo adelante. Y tú vas a ver qué padre. Porque tú vas a ver que ese espíritu ya no va a poder operar en ti. Y tú vas a seguir, vas a decir, caray, pues qué bien me siento. Ya se fue la culpabilidad, la condenación. Me siento increíble. Y muchas personas que están actuando mal, lo que quieren es meterte condenación y culpabilidad. Ayer me habla una chica y me dice, oye, tal persona que actuó súper mal, está súper enojada conmigo. Y yo le dije, a ver, un momento. Esta persona no es que esté enojada contigo, tú le causas convicción. Entonces ella está en contra de ti porque está viendo a Cristo. Y lo que ella quiere es meterte a ti culpabilidad para que tú creas que la bronca es tuya. Ahí está el remordimiento, ¿entiendes? ¿Sí me comprendes o no? Sí. La chava está actuando súper mal, pero como esta la exhortó y le dijo, oye, ¿está mal lo que estás haciendo? No, está súper enojada con nosotras. ¿Sabes cuántas personas vienen a la iglesia o que yo tengo contacto con ellos y hacen esto? No, yo me voy porque usted o tú me dijiste, pastor, esto y a mí no me gustó. Bueno, eso es tu bronca. Pero si yo te tengo que decir lo que dice la palabra es, a mí me da igual si tú estás bien conmigo o no. Yo tengo que darle cuentas a Dios, no a ti. Aunque a veces les doy cuentas a ustedes también. Pero ve cómo se manejan las cosas, ¿no? Es como, cuando la persona se equivocó y tú dices, no, pues yo me quiero separar de ti. Bueno, tú toma la decisión. ¿Cómo tú tomas la decisión? Tú eres el que está haciendo las cosas mal. No, pero es tu decisión. No me digas. ¿Cómo es tu decisión si en nuestra relación tú fuiste el que fallaste? Tú fuiste el que estás haciendo porquerías y basuras, perdónenme las palabras, señores y señoras. Y ahora me dices que es mi decisión. No, mi hermano, a mí no me vas a meter culpabilidad y condenación. Sí. Y no estoy hablando de nadie en especial. Estoy hablando de lo que se mueve en el mundo todos los días. Así, entonces, tú vas a aprender a discernir. Y en ese discernimiento, tú vas a dejar el remordimiento. Sí. Y cuando alguien quiera venir a acusarte a ti de algo que hizo él, de algo que está mal, entonces tú vas a saber cómo reaccionar. Amén. Compartan esta prédica, es muy importante. Hay muchísima gente en remordimiento, chicos. Más de lo que se pueden imaginar. Y que realmente nunca llegan a confesar su pecado y apartarse, porque no es su pecado, es el pecado del otro.
¿Cómo vas a confesar tú el pecado del otro? ¿Cómo vas? Me dice, pastora, yo ya arreglé mi relación con esta persona, pero esta persona me odia y no quiere estar conmigo y encima me está echando la culpa a mí. Ay, no. Es como si David hubiera vivido el remordimiento porque Saúl lo odiaba y lo quería matar. A ver, ¿están entendiendo? Sí. Saúl lo buscaba para ensartarlo contra la pared. Pues David decía, pues, que el Señor lo reprenda, que el Señor haga, yo mi corazón, yo te amo a tu descendencia, que Dios te bendiga, pero pues evidentemente tu fruto va a ser horrible, pero es tu bronca, ¿no? Y es que muchas veces se confunde también la misericordia y la compasión que tú tienes que tener por alguien. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar jalándolo cuando la persona no quiere. Y te causa un remordimiento horrible, por ejemplo, sacarlo o sacarla de la cumbre. Ay, ¿cómo lo saqué? Pues lo sacaste porque te estaba pudriendo el cajón, hermano. Y el diablo está, no, es que hiciste mal, y mira nada más, y cómo lo sacaste, porque el diablo lo que va a querer es torturarte. Tengo que salirme del trabajo, no, es que cómo me voy a salir, y cómo los voy a abandonar, y cómo los voy a dejar, pero me están haciendo pomada, hermano. Por eso esto se trata de límites. Por favor, vuelvan a oír esta prédica en su casa y si no entienden algo o me equivoqué en algo, me dicen y lo arreglamos. Pero yo quiero que ustedes salgan del remordimiento y ustedes vivan en el arrepentimiento de Cristo. ¿Ok? Los bendigo, compartan esta prédica y nos vemos el miércoles si Dios quiere. No se la pierdan, vamos a hablar del líder y... Yo creo que vamos a dar el líder y el desierto. Vamos a retomar para dar el líder y el desierto y seguir con la escuela de líderes. Adiós, que Dios los bendiga. No se